Bueno, bienvenidos todos y todas a este segundo episodio de Rastros de un Delito. Me acompaña una vez más mi compañero Mateo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Segundo episodio. Aquí estamos presentes. Aquí siempre activos. Y hoy como colaboradora tenemos a Natalia. Buenas. Que vendrá a contarnos datos curiosos sobre el caso de hoy. Un caso muy mediático, muy perturbador y muy interesante. Hablamos del caso de la Dalia Negra. Seguramente algunos ya habréis escuchado o habréis investigado sobre este caso. Así que igual algunas cosas que contemos ya las sabéis. Dejádnoslo en la caja de comentarios. Y como ya sabéis, empezaremos con una introducción al caso, un relato, una historia con todos los hechos que se conocen, los que están, los que más se conocen por la policía o por testigos principales. Pero luego nos adentraremos a la segunda parte del podcast, del episodio, que será pues ese pequeño debate, esos datos curiosos, rumores y de todo. Así que, sin mucha más dilación, empezaremos con el caso de la Dalia Negra. Hablamos del brutal asesinato de Elizabeth Short, conocida por todo el mundo como la Dalia Negra. Un caso que sacudió al público, y a la policía y a los medios, y que convirtió a una joven aspirante actriz en un icono trágico de Hollywood. Acompáñanos, por favor, a recorrer los detalles de este misterioso caso que sigue fascinando y horrorizando a generaciones enteras. Primero os introduciremos a Elizabeth, la víctima de este horrible suceso. Elizabeth Short, nacida en Boston en 1924, era la tercera de 5 hermanas. Su infancia estuvo marcada por el abandono de su padre, que desapareció simulando un suicidio, dejando a su madre al frente de la familia. Desde muy joven, Elizabeth soñaba con ser una actriz de Hollywood. Buscaba la fama y el éxito en un mundo de glamour, pero su vida en la ciudad de las estrellas no fue nada fácil. Tras mudarse a Los Ángeles en 1946, Elizabeth vivió de manera inestable, alojándose en diversos hoteles y pensiones, trabajando ocasionalmente como camarera y esperando esa gran oportunidad que jamás llegó. Era joven, bella, siempre vestida de negro, lo que daba un aire misterioso que los medios no tardaron en explotar. Con apenas 22 años, Elizabeth Short fue trágicamente arrancada de la vida, dejando un cadáver brutalmente mutilado y una serie de preguntas que jamás han sido respondidas. El 15 de enero de 1947, una mañana tranquila en el vecindario de Leimert Park, una mujer llamada Betty Bersinger, paseaba con su hija, cuando hizo un descubrimiento que la marcaría para siempre. En un terreno baldío, lo que parecía ser un maniquí roto, resultó ser el cadáver de la propia Elizabeth, horriblemente mutilado. El cuerpo había sido cortado limpiamente en dos, drenado completamente de sangre y lavado antes de ser abandonado. La escena era espeluznante. La víctima estaba dispuesta en el suelo, con los brazos por encima de la cabeza y el rostro desfigurado por la llamada sonrisa de Glasgow. Cortes profundos desde las comisuras de los labios hasta las orejas. Los detalles de su muerte eran aún más perturbadores. Había signos de una tortura prolongada, con marcas en los tobillos y muñecas que sugerían que había sido atada y sometida a crueles castigos. Sus órganos internos habían sido retirados, y el nivel de brutalidad con el que fue tratada sigue siendo uno de los aspectos más escalofriantes de este crimen. Lo que siguió después del descubrimiento del cuerpo fue un frenesí mediático sin precedentes. Los periódicos sensacionalistas como el Los Angeles Herald Express y The Examiner se lanzaron a cubrir el caso con titulares impactantes, mezclando información con especulaciones e incluso inventando detalles para vender más copias. La víctima pronto fue apodada la Dalia Negra, una referencia a la película La Dalia Azul, estrenada recientemente en aquella época, y a su predilección por vestir constantemente de negro. Los medios la convirtieron en una figura casi mítica, explotando su belleza, juventud para construir una narrativa que cautivó al público. Se publicaron historias sobre su vida privada, insinuando que había llevado una vida disoluta, cuando en realidad no había pruebas concluyentes de tal cosa. La madre de Elizabeth fue engañada para que volara a Los Ángeles bajo la excusa de una supuesta victoria de un concurso de belleza, solo para descubrir al llegar que su hija había sido brutalmente asesinada. A lo largo de los años, más de 50 personas, tanto hombres como mujeres, fueron interrogadas en relación con el asesinato de Elizabeth. Incluso algunos confesaron el crimen, pero ninguna de las pistas llevó a una resolución definitiva. La brutalidad del asesinato y la falta de evidencias concretas dieron lugar a innumerables teorías. Entre las teorías más recientes
el exdetective de homicidios Steve Hodel afirmó que su propio padre, el Dr. George Hodel, podría haber sido el asesino. 60 años después, el caso de la Dalia Negra sigue fascinando a los historiadores e investigadores y al público en general. Ha sido tema de libros, películas, series de televisión e incluso canciones. En 2006, el director Brian De Palma llevó la historia al cine con la película La Dalia Negra, basada en la novela de James Ellroy, quien se inspiró en el caso real para hacer el libro. Además, el caso sigue siendo objeto de debate en la comunidad de True Crime, alimentando teorías sobre lo que realmente sucedió en esa fatídica noche. El asesinato de Elizabeth Short sigue siendo un enigma sin resolver, uno de esos casos que parecen destinados a permanecer en la sombra de la historia. ¿Y qué es lo que hace que este caso en particular siga capturando la imaginación del público? ¿Qué teorías resuenan más con los hechos? Ahora abrimos la mesa a curiosidades que envuelven este caso y las repercusiones que ha tenido en la cultura popular. Madre mía, vaya caso tenemos ahora es una mismo locura, desde luego. en la mesa. Bueno, yo quería comentar y destacar algunas de las cosas que habéis comentado porque me parece bastante interesante y terrorífico a la vez. Efectivamente, pues una ciudadana paseaba con su hija cuando vio lo que pensaba que era un maniquí tirado y al acercarse se dio cuenta de que lo que era un cadáver de una mujer desmembrada, desnuda, golpeada, lavada y drenada de toda su sangre. Entonces, pues bueno, aunque es un poco desagradable, me gustaría entrar un poco en esos detalles de cómo la policía en este caso encontró el cuerpo y pues los detalles que han ido destacando sobre todo pues en la autopsia y demás. Efectivamente había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas hechas por una cuerda, lo que sugería que había permanecido maniatada al menos 3 días. Hay que tener en cuenta que estuvo 6 días desaparecida, o sea, desde el último día que una persona la vio viva, pasaron 6 días hasta que después se apareció el cuerpo sin vida. Durante los cuales, pues estos días fue torturada, mostraba numerosos golpes, cortes, quemaduras de cigarrillo y todo esto antes de morir. La extirparon un seno. Encima de los genitales había un corte que recordaba la cicatriz de una histerectomía, que es una operación frecuente en casos de cáncer donde se extirpa el útero junto con otros órganos o tejidos en caso de necesidad. Además, el cuerpo estaba colocado de una forma extraña y un poco sexual al mismo tiempo, como habéis comentado, y la cortaron además un tatuaje de una rosa que tenía en un muslo y se la colocaron en otra parte del cuerpo. Cosas un poquito raras. Muy detallista todo. Sí, bastante organizado, diría yo. Su cara estaba golpeada y cortada de oreja a oreja, como habéis comentado, con la sonrisa que se conoce como Glasgow, la que conoce todo el mundo como la del Joker, podríamos decir. Y tenía signos de tortura y, sin embargo, pues ni una gota de sangre en su cuerpo. Entonces, pues bueno, con todo esto el médico forense que la examinó determinó que Elizabeth falleció a causa de una conmoción cerebral y por la pérdida de sangre que tenía por las heridas faciales, por lo que ya se encontraba sin vida cuando el asesino terminó de mutilar el resto del cuerpo. Gracias a Dios, quiero decir, dentro de que esa muchacha pues murió en terribles circunstancias, pues bueno, quiero decir que podría haber sido mucho peor, ¿no? Dentro de la macabridad que fue. Y bueno, luego, pues claro, muchas otras curiosidades, pues por ejemplo, la forma en la que el cuerpo fue cortado es muy específica. La dividió entre la segunda y la tercera vértebra lumbar, lo que médicamente se conoce como hemicorporectomía, que es justo el punto exacto donde cuando se necesita cortar a alguien sin tener que atravesar el hueso. Es una cirugía radical que se utiliza en casos muy extremos de tumores, osteomielitis crónica, traumas graves de la pelvis o en pacientes parapléjicos con úlceras irreparables o intratables. Por todo esto, los investigadores creen que el asesino tiene que ser alguien con formación médica o al menos con nociones o conocimientos de anatomía. Es por eso que hay bastantes sospechosos, médicos o pues conocimientos de medicina, que en cuanto vieron todo esto y el forense lo redactó, empezaron a investigar a más de 300 estudiantes de medicina en Los Ángeles. Wow. Que también te digo, no sé hasta qué punto un estudiante de medicina que está aprendiendo y hacen, lo que tocan, que yo sepa, solo son animales pequeños. Sí, algo tan limpio. Justo, pero bueno, me imagino que por algún lado tendrían que empezar, ¿no? Porque era bastante, como muy específico, era todo demasiado técnico.
Entonces nada, pues esto era simplemente para destacar un poco las curiosidades a nivel de anatomía sobre cómo se la encontró, y quería pues destacar un poco también la vida de la víctima, porque también es un poco extraña. Hay muchos misterios y cuando empezaron a investigar pues casi no había información sobre la vida de esta chica. O sea que hablando con amigos, familiares y así, pues pudieron ir empezando a recabar información, pero que también había muchos misterios y muchas cosas que no concordaban. Entonces, por ejemplo, a una edad temprana, lo que habéis comentado, de que su padre fingió suicidarse, ¿vale? Es que es muy y duro, abandonó a la familia, me parece ya un poco rarito. O sea, quiere decir... Creo que... Es que llegar a tanto para abandonar Justo. a tu familia. Es que el padre llegó a ser sospechoso. Sí, eso, hasta interrogaron al padre. Claro, entonces, bueno, que una persona, o sea, joder, que es tan fácil como separarte de tu mujer, divorciarte, Claro. pero bueno, tampoco sabemos qué dinámica había en esa familia como para que él pensase, pues creo que la mejor forma de irme de aquí es fingir que me habéis matado y me voy a mi casa. Claro, a saber cómo era esa familia. Y que por dentro. Elizabeth era una de no sé cuántas hermanas. Justo. Y fue la tercera de 5 hermanas. Y fue la única que se fue con el padre a Sí, ese sitio. claro, eso es lo que también quería comentar ahora. Elizabeth abandonó el instituto a temprana edad e iba de amigo en amigo. Quiero decir, era muy propensa a conocer gente nueva, que esto es un debate que luego abriré con vosotros si queréis. Soy partidaria, obviamente, de vivir tranquila y conocer gente. Conocer gente nueva es maravilloso, pero... ¿Qué gente? Claro, o sea, quiero decir, teniendo en cuenta la época de los años 40-50, que no tenías un dispositivo móvil como tenemos hoy en día, puedo saber dónde estás en este momento si me has pasado tu localización o así. O sea, no sé, a mí me da terror pensar solo en vivir en esa época y de repente, yo qué sé, es como si te vas a un bar de noche, conoces a un amigo nuevo y te vas a su casa. Es como, pues yo qué sé, lo de Jeffrey Dahmer o cosas así. Es como... Sí, irte a casa de un extraño en esa época era turbio. Sí. Arriesgado. Y dentro de que, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, que por lo que sea hay una concentración de ahí un poco de gente... De gente que no está muy... Sí, efectivamente. Pero bueno, otra cosa que era por destacar un poco, pues eso, porque como que también se ha especulado mucho, no sé si será realmente cierto o no, que pues ha tenido muchas amistades masculinas y muchas relaciones masculinas, pero sin llegar a tener o mantener relaciones sexuales con todos. Entonces también era una chica bastante peculiar, porque era como que pues salía con mucha gente, pero con muy pocos del todo, digamos, ¿no? En plan de una forma más seria y así. También hay rumores de que a algunas de esas personas que conocía se inventaba, les decía que era virgen y cosas así. Muy turbio todo, un poco muy raro. Entonces, a los 19 años se fue a California a vivir con su padre, que se había vuelto a poner en contacto con ella. Raro también, te quiero decir. O sea, que lo puedo llegar a entender como padre, al final luego te puedes arrepentir y, bueno, decir, mira, pues quiero volver a tener contacto con mis hijas, a lo mejor con mi exmujer no quiero saber nada de ella, pero tal. Bueno, pues Elizabeth Short, evidentemente le vino bien porque quería aprovechar la situación para estar más cerca de Hollywood, entonces decidió irse a vivir con su padre. O sea, lo hizo principalmente por eso, no porque estuviera interesada en retomar la relación. ¿Y qué pasa? Que claro, se trasladaron a Los Ángeles, pero su padre quería que ella pues fuera como su criada y que hiciera las labores de una criada, le hiciera la comida, la limpiara la casa y demás. Lo típico en esa época también, te digo. Y ella pues evidentemente no era el sueño que tenía o lo que tenía pensado para su vida. Entonces pues nada, trabajaba, sacaba curritos de camarera de vez en cuando y se buscaba un poco la vida pues para luego ella pues ser independiente y no necesitar la ayuda de su padre a nivel económico. Pues bueno, digamos para de alguna forma no deberle nada y así pues no tener pues eso que hacerle las comidas, limpiarle la casa a su padre ni nada por el estilo, que pues bueno, vivió una época con él, pero luego pues iba a lo mejor de hotel en hotel o bueno, también tuvo una vida bastante dura porque pues bueno, ser actriz y en esos tiempos y en Los Ángeles tampoco es fácil, o sea, a menos que te encuentre un cazatalentos, que es lo que ella esperaba. Por eso iba tan arreglada siempre. Es complicado, entonces pues bueno, tuvo una vida también durilla. Entonces, bueno, dentro de eso, de que empezó a buscarse un poco la vida y a estar pues eso, intentando cumplir su sueño de actriz, lo que habéis comentado, supuestamente era una aspirante actriz.
pero no hay ningún registro o documento que confirme su asistencia a ninguna audición o casting. Que eso también es algo que me parece bastante extraño, porque puedo entender que o sea, muchos de los amigos que hablaron con la policía para, pues bueno, que supieran un poco sobre la vida de Elizabeth, comentaban eso, que ella estaba intentando, su sueño era llegar a ser actriz y que, pues bueno, no le estaba yendo muy bien. Pero yo quiero pensar que, claro, si no te está yendo muy bien es porque estás yendo a castings y no te están cogiendo. ¿Por qué no hay ningún registro? ¿Por qué no aparece tu nombre en ningún sitio? Que por otro lado también pienso, a lo mejor en esa época, esas productoras o esas empresas que se dedicaban a hacer audiciones no querían verse, claro, o que no querían verse involucrados en ese caso y prefirieron, pero eso es ocultación de pruebas. Entonces, como que hay muchas cosas en el aire que, o sea, evidentemente el caso está sin resolver, pero que no me extraña, quiero decir, porque es como que hay demasiada... O sea, que no es solo un misterio en este caso, realmente. Exacto, es como... No sé, hay muchas cosas que no cuadran. ¿Qué más cositas tengo por aquí? Bueno, 6 días... bueno, esto ya es entrando un poco en... De los 150 sospechosos que hubo, más o menos, ¿vale? Más luego los que habéis comentado 150. Que se... ¿cómo se dice? Autoproclamaron como asesinos para ganar fama. Exacto, eso es. Pues bueno, he querido destacar a algunos que sí que en teoría estuvieron en relación con ella, o sea, que la conocieron y así, que pues sí que parecen aparentemente posibles, o sea, los posibles culpables, porque, pues bueno, por cositas raras también. 6 días antes de la aparición del cuerpo sin vida de Elizabeth conoce a Red Manley, que era un comerciante casado que la noche del 8 de enero, pues mientras ella paseaba de noche por una carretera, como es típico en Estados Unidos, porque pues bueno, no todo el mundo se lo podía permitir tampoco tener un coche, ¿no? Pues el señor se detuvo con su coche al verla caminar y para preguntarle si necesitaba algo. Punto número 1. Psicópata eres, o sea, estás casado. A cuento de que te paras en medio de una carretera cuando ves a una mujer guapa y sola, ¿sabes? O sea, es como... Ya, que bueno, que puedes ser buena persona e intentar ayudarla y todo el... ¿Sabes? Porque la chica, o sea, Elizabeth le dijo que no tenía dónde ir y él le dijo, pues mira, si quieres te llevo a un motel. Disculpa, pero yo estoy sola de noche en una carretera, se para un tío y me dice que me lleva a un hotel, aunque yo no tenga dónde caerme muerta, igual me lo pienso 2 veces. Ya. Pero claro, es como, es a lo que me refiero con que, pues bueno, no está mal cogerle la mano a alguien que te está dando la ayuda, pero si luego te pasa algo así, claro, tampoco sabemos si ha sido este hombre, que bueno, ahora desarrollaré un poco más lo que pasó después, ¿sabes? O sea, que si te fías tanto de la gente, que es súper triste, pero es que te puede pasar algo así. Es lo que hacía, ¿no? Pero cada vez que salía, pues buscaba muchos contactos y porque tenía esa idea de volverse famosa con que, como ya has dicho, que cualquier cazatalentos de repente apareciera. Claro. Se vestía súper elegante de negro, arreglado todos los días. Sí. Y eso era, buscaba contactos, se movía mucho de un sitio a otro, de una persona a otra. Y al final y al cabo, pues, al moverte tanto en esos sitios, pues puede ser peligroso. Es peligroso, sí. Ya. Además en Los Ángeles, que allí, pues bueno. No, y además también yo creo que el contexto de la época es diferente porque, claro, ahora mismo pues puedes ver en las noticias, en internet, lo que sea, todos estos casos desagradables de gente que desaparece, de mujeres a las que secuestran o personas en general, pero claro, en ese momento, o sea, no había tanta información de la que te podías basar, es decir, igual ella no pensaba que era tan común que estas cosas pasaran, ¿sabes? Porque no las ve, igual en el periódico ha desaparecido tal persona, pero no estaba tan generalizado ese miedo a irte con un extraño por lo que te pudiera pasar, porque no se informaban esas cosas. Bueno, entonces ella tampoco vivía ahí hasta claro, entonces también no era de ahí, o sea, no vivía por ahí, no conocía la zona, no conocía la gente. Entonces... Sí, pero bueno, teniendo en cuenta su trayectoria y su historia, ha estado viviendo en diferentes estados y ella no ha tenido nunca, por lo que se cuenta, no ha tenido nunca ningún problema, ha sido bastante independiente y ha sido atrevida, quiero decir, o sea, no ha tenido pudor en conocer a gente nueva, en moverse en distintos sitios, ya te digo, o sea, trabajaba de lo que le salía de camarera, o así, que pues bueno, dentro de lo que cabe pues te puede salir bien, pero que también trabajando de camarera te puedes topar con gente estúpida o con gente
que no es, ¿sabes? No es de fiar o no sé. Bueno, pues continuando un poco con el chico que conoció esa noche, el 8 de enero, pues nada, ella le explicó que no tenía dónde ir y él le ofreció irse a un motel con él y ella aceptó. En ese viaje, y según la declaración de Red Manley, Elizabeth estaba muy inquieta e incómoda y no tuvieron relaciones sexuales esa noche. Que es además lo que os he comentado de que ella, aunque conocía a muchos hombres, no mantenía, sí. Exactamente, no mantenía relaciones con todos, o sea, eran como... Bueno, sí, muy pocos. Exactamente. De hecho, en la declaración dijo que pues Elizabeth se pasó toda la noche despierta, indispuesta debido a alguna comida que le había sentado mal. Y nada, por la mañana, pues Elizabeth le dijo que tenía que ir a la estación de autobús a dejar su maleta en consigna y luego se tenía que ir al Hotel Cecil, donde se iba a reunir con su hermana Virginia, que esto era mentira. Entonces, también quiero pensar que a lo mejor esa noche... Es que claro, empiezan a haber como muchas teorías. Igual estaba incómoda y nerviosa porque se acababa de subir al coche de un desconocido y se estaba yendo a un motel con él, o estaba incómoda y nerviosa porque sabía que al día siguiente se tenía que reunir con una persona, que podía ser su presunto asesino, que evidentemente no era su hermana, o que simplemente pues era una excusa para deshacerse de ese tío con el que se había estado por la noche. Y pues bueno, se inventó que tenía que ir a ese hotel para ver a su hermana y ya separarse. Claro, no sé. Queda muy libre de interpretación eso. Justo. ¿Sabéis cómo está apodado o cómo se conoce en Estados Unidos este hotel? ¿Cómo? Se le llama como Hotel Muerte o el Suicidio, debido a su historia macabra por múltiples suicidios, asesinatos y tragedias que han ocurrido dentro. Y bueno, a lo largo de los años pues ha habido varios huéspedes que han fallecido de manera muy violenta y pues esto ha provocado una reputación bastante siniestra en el hotel, que no tiene mucho que ver con el asesinato porque Elizabeth pues se la encontró en un vecindario de Los Ángeles, pero joder, qué casualidad que justo la última persona que la ve vida, que es el recepcionista del hotel después de Red Manley, sea del Hotel Cecil, que se conoce por todas las tragedias que han pasado en él. Otra curiosidad. Que de hecho hay una serie que se llama American Horror Story, que ahí está el Hotel Cecil, creo que es una temporada entera, que es todo el Hotel Cecil, que salen diferentes casos, asesinos. Creo que sale hasta Ted Bundy, si no recuerdo. Puede ser, no. En plan, en ese hay muchas referencias. Creo que ahí está una referencia de la Dalia Negra en ese episodio, o sea, en esa temporada. Sí, bueno, de hecho, que yo esto no sé hasta qué punto... o sea, a ver, el legal es, pero, joder, hay que tener narices para hacer algo así. Después del caso, o sea, tú puedes ir a ese hotel y en el bar hay un cóctel o una copa que se llama la Dalia Negra. Y es como con un vodka súper duro y no sé qué, o sea, como que le pusieron un nombre después de ese asesinato a una copa y me parece un poco falta de respeto. Se hizo mucho show con este. Sí, la prensa se aprovechó mucho y bueno, había muchos bulos, o sea, fue una locura a nivel mediático. Pero, joder. Que es irónico porque la persona que quería ser famosa a toda costa terminó siendo... Pero no fue, pero tras su muerte. Sí, qué triste, la verdad. Entonces, pues nada, el chico súper caballeroso pues le llevó a la estación y a eso de las 6:15, cuando la dejó en el hotel, se despidieron, él regresó a casa y nunca la volvió a ver. Este fue el principal sospechoso, evidentemente, porque fue como de las últimas personas que vieron a Elizabeth en vida. Pero su esposa, que recordemos que estaba casado, confirmó que estuvo en casa en la noche del 9 y pasó la prueba del polígrafo. De hecho, años más tarde le llegaron a inyectar el suero de la verdad. ¿Ese? El pentotal sódico, que es el suero de la verdad, que por lo visto es bastante efectivo, eso es, y se le descartó como presunto asesino. Y bueno, pues otros posibles sospechosos tenemos por aquí. Bueno, 6 días después de aparecer muerta, lo que os he comentado, que había más de 150 sospechosos. Y bueno, pues alguno de estos, aparte de Red Manley, os los comento a continuación. Un reportero encontró un posible sospechoso llamado Walter Belli, que era un doctor. Este era un veterano de la Primera Guerra Mundial y cirujano que tenía una consulta privada pues, por la zona. Este doctor padecía encefalomalacia, que es un tipo de demencia que puede provocar un cambio dramático en la personalidad del paciente con violencia e hipersexualidad con el paso de los años. Y es que unas semanas antes del asesinato, el doctor y su mujer terminaron por separarse porque tenían problemas de pareja, o sea, se divorciaron. Y qué casualidad
que su exmujer vivía a una cuadra de la calle en la que se encontró a Elizabeth Short. Entonces, pues, una de las teorías es que este doctor, pues, que ya estaba básicamente loco, pues se topó con Elizabeth y pues la utilizó como para mandarle un mensaje a su mujer de alguna manera. O sea, ya te digo que es como hay muchos posibles sospechosos y hay muchas cosas que cuadran, pero como no hay suficientes pruebas de ninguno, nunca se ha llegado a resolver. No sé qué pensáis de claro, esto. porque Elizabeth no tenía enemigos que se conociesen, o sí, se labró alguna reputación así. Que yo sepa, no. O sea, no hay ningún indicio, porque ya te digo, o sea, era una aspirante actriz. Si hubiera hecho algún programa o alguna película, quiero decir, si se hubiera topado con gente más de la alta sociedad o del mundillo de Los Ángeles, de Hollywood. Sí, pero no llegó a tanto. Exactamente, entonces, o sea, sí que por ejemplo hay bulos sobre que un posible sospechoso era un criminal que se topaba, o sea, que era como de la mafia y que la dejó embarazada y bueno, unas cosas que no os quiero comentar porque se descartaron totalmente, porque luego en la autopsia se demostró que Elizabeth nunca jamás había estado embarazada, entonces simplemente han sido bulos de la prensa y así, pero ya te digo que en principio no tenía ningún enemigo aparente, o sea, yo creo que fue más un poco que pues le tocó a ella, sinceramente, o que era alguien que la conocía efectivamente y que pues por el rechazo que habría sentido sexual o lo que fuera, pues decidió acabar con ella. Al final por la habilidad de estar hablando con tantos hombres y tal, y que en aquella época pues quieras o no se tenía muy insertado este tema de superioridad o posesión, pues a lo mejor se hacían una idea equivocada y Elizabeth simplemente quería pues pasar el rato y a lo mejor esa persona se hacía la idea equivocada y puede ser el motivo del asesinato, puede ser perfectamente pues eso, sentimiento de rechazo o algo así. También podría ser. Es que hay muchas teorías, tío, yo creo. O sea, pero 100% tuvo que ser alguien con conocimientos médicos porque lo que hicieron es una locura. Cualquier persona no lo hace, una persona normal no. Sí. O sea, un corte específico en una columna no lo hace ni siquiera un estudiante, yo creo. Bueno, y ya por último, por mi parte, el último sospechoso que creo que es el que más papeletas se lleva, que es el que habéis comentado, que es el padre de Steve Hodel, el señor Hodel. Rápidamente, para terminar y cerrar este capítulo. Steve Hodel era un veterano de la policía de Los Ángeles que empezó a investigar sobre este caso cuando su padre falleció. Empezó a rebuscar entre sus cosas, como es normal cuando tu padre ha fallecido, pues yo qué sé, para guardarte recuerdos o lo que sea, y encontró cosas bastante sospechosas, entre ellas un diario o una libreta negra que tenía dentro una fotografía a lo que se parecía Elizabeth Short, o sea, una foto de una mujer que aparentemente era muy parecida. Entonces, como que las alarmas de Steve se encendieron y empezó a investigar un poco para ver si su padre pues había tenido algo que ver con el caso. De hecho, después de encontrar esta libreta y hablando con su hermanastra, se enteró de que su padre había sido presunto sospechoso del caso. O sea que lo que pasa es que él nunca se lo había contado. Entonces ahí aún más se interesó por todo esto y a ver qué había pasado, porque le parecía muy fuerte que su padre pudiera haber sido el asesino. Vale. Entonces nada, hablando un poco sobre la vida de este doctor, o sea, el padre de Steve, era un doctor que trataba casos de transmisión sexual, además de practicar abortos a personajes de la alta sociedad en Los Ángeles. Con esto quiere decir que tenía a los políticos y a los policías metidos en el bolsillo. Se codeaba con los más poderosos. Y es algo que, pues bueno, si es el presunto sospechoso, le podían encubrir perfectamente. Por eso creo que podría ser perfectamente el asesino, de verdad. En 1949 además su propia hija le acusó de abusos sexuales y durante el juicio ella acusó a su padre también de no solo haber abusado de ella, sino de haber matado a Elizabeth Short. Entonces, pues nada, tras el juicio deciden investigar un poco más a este señor, porque si su propia hija lo dice, igual habría que investigarle, ¿no? Pusieron cámaras en su propia casa, micrófonos y mandaron varias patrullas cerca del domicilio durante 40 días para ver pues, si sacaban algo en claro. Y en una de esas grabaciones, el propio Hodel dijo que pues, él no era el culpable, pero que si fuera el asesino, que de todas formas tampoco lo iban a pillar. Que es algo también que dices, hostias... un comentario que... Sí, es como, no, yo no lo soy, pero si lo fuera, jamás me pillarían. Bueno, tío, pues igual si te pillan, ¿no? En plan, no sé...
Entonces, nada, testigos de la época afirmaron haber visto también, además, al señor Hodel con Elizabeth, pudiendo haber sido alguna vez su paciente o compañera sentimental en algún momento. Y otras de las pruebas que indican que podría ser el presunto asesino es que en la escena del crimen se encontró una bolsa de hormigón que casualmente era similar a una que había en la casa del señor Hodel porque estaba de obras. Entonces, claro, esto su hijo... pues mucha coincidencia. Exactamente. De todas formas, como que no se quedó en claro porque eran parecidas, pero no tenía las facturas, el hijo no encontró las facturas y así, entonces, pues bueno, se quedó un poco en el aire. Y ya finalmente, para terminar mi parte, en 1950, justo cuando el caso contra el señor Hodel estaba listo, qué casualidad que el doctor decide irse de viaje a Filipinas y que en ese momento no había tratado de extradición en Estados Unidos y creó una nueva familia allí. O sea, se fue a vivir allí, de repente. Vaya tela. Entonces, claro, si tiene contactos en la policía y en el gobierno, qué casualidad, de repente, justo antes de que vayan en contra suya, decide irse de viaje y hacer una nueva vida. Yo creo que le encubrieron, porque claro, luego, años más tarde, volvió a Estados Unidos y murió. Entonces, claro, no se sabe si él fue de verdad, pero de todas formas no creo que se vaya a saber nunca, porque si fue él, la policía no lo va a decir, ni el gobierno tampoco, porque eran amigos. No, pero es eso, mucha casualidad, mucho... Y falta de evidencias. Sí. Ya, por eso, bueno, al final es lo que he dicho antes, son misterios dentro de misterios que al final pues nunca se han resueltos. Y bueno, ahora para acabar, quería dejar una pequeña pregunta al aire. Y es que, como ya sabemos, este tema fue muy mediático, este caso. Y hubo demasiado show, mucho morbo por este tema. Se aprovecharon muchísimo, por ejemplo, lo que has dicho de la bebida que pusieron en el hotel ese. El hecho de que publicasen en los periódicos las fotos reales, sin censurar, de el cadáver de la Dalia Negra. O sea, ¿hasta qué punto merece la pena ese sensacionalismo, ¿no? De tener la noticia más morbosa, la noticia que dé más, que venda más, ¿sabes? Es decir, me pareció un trabajo, bueno, bastante deleznable para mí, en mi opinión, por parte de la prensa de la época, que al final pues también todo era un poco de corrupción, porque al final, por ejemplo, la prensa llegó al mismo tiempo que la policía. Entonces, eso es que la prensa le puso dinero a la policía de, oye, llévame a tal. Sí, avísame y que llegue. Claro, entonces eso, pues bueno, se lo planteo esa pregunta también a los que nos vean. Y bueno, ya con esto concluimos el episodio de hoy de la Dalia Negra. Un caso eso muy, muy extraño, muy misterioso y muy perturbador. Así que aquí nos despedimos, Mateo. Muchas gracias. Me ha gustado mucho este caso, la verdad. ¿Y Natalia? Bueno, ha sido un placer. Me encantaría traerlo resuelto, pero creo que va a ser un poco complicado. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Y nada, eso. Aquí acaba este episodio y este especial de Halloween. Y bueno, estáos atentos para más vídeos, bueno, más episodios de este podcast durante todo el año. Así que bueno, nos veremos en la próxima. Chao, chao.